Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a una invitada ultra especial, alguien que ha transformado mi vida, tanto personal como profesional, me ha ayudado a entrar al mundo espiritual y alguien a quien de verdad, además de mucha admiración, le tengo muchísimo cariño. Bienvenida, Soraya. Muchas gracias, Javier. La admiración es recíproca, no es secreto para nadie. Estoy muy contenta de estar acá. Es un placer y yo creo que la conversación va a estar buenísima. Y quiero empezar porque nos platiques un poquito de tu background. En fin, hay muchas preguntas a las que creo que podremos ahondar, pero empieza por platicarnos quién es Soraya. Bueno, voy a platicar desde muy temprano en mi vida, porque creo que de ahí empieza todo. Yo siempre fui una persona muy estudiosa, me encantaba quedar en las bibliotecas de la vida, librerías y estudiando muchísimo, me encantaba mitología, biografía de famosos, y eso me llevó a siempre estar muy alerta, muy atenta a las cosas. Un día llega en mis manos un libro buenísimo que se llama Living, Loving, Learning, de Leo Buscaglia. No sé si conoces ese libro. No lo conozco. Está fantástico. Leo Buscaglia era maestro en una universidad en Estados Unidos. Voy a hacer el cuento muy corto para comprender solo ese origen. Y él daba clases, materia cualquiera, y siempre era muy cariñoso y muy atento a sus alumnos, a sus estudiantes. Un día, había sus alumnos que eran los más proactivos, los alumnos que eran los más aplicados en la sala, y tenía una chica en particular que le encantaba, porque siempre era la primera a entregar la tarea, siempre era la primera a levantar la mano en la clase, y un día desaparece esa chica de la sala. Él no la ve por una semana y empieza a quedar preocupado. ¿Se está enferma la chica o dónde podría estar? Y empieza a cuestionar, pasa 2 semanas y empieza a cuestionar a las personas alrededor, a otros estudiantes sabían si necesitaba alguna cosa. Y uno de los estudiantes le dice, oye, ¿es que no está sabiendo? Ella se atiró en un acantilado en la semana pasada. Y a partir de esa experiencia, o sea, devastó a Leo, y eso fue algo muy, muy fuerte, porque empezó a comprender que las personas no estaban siendo escuchadas, que ella, a pesar de tan poca edad, no estaba siendo escuchada, que no tenía con quien platicar. Y por eso probablemente quitó la vida. Y a partir de ese momento, Leo decide que iba a dar una clase de amor en la universidad. Y obviamente, una clase de amor, en aquel entonces, era motivo de risa. ¿Quién entraría en una clase de amor? Que es algo que nosotros pensamos que todos tenemos en la vida, ¿no? O sea, es natural. ¿Quién quiere aprender eso? Pero ya con las primeras clases, él hacía muy informal, así como si fuera en un piso de la universidad, sentaba a algunos estudiantes y les empezaba a platicar sobre eso. Al principio tenía como 10 estudiantes, después pasó a 300, después a 600, y de repente tenía una lista de espera enorme de estudiantes queriendo aprender el amor. Y eso me tocó profundamente. O sea, fue algo que a los 15 años de edad movió muchísimo mi corazón y yo dije, ¿sabe qué? Lo que quiero hacer de mi vida es enseñar amor. Y de ahí empieza toda mi historia. Desde ese momento, no puedo decir que era mi propósito de vida, porque siquiera sabía esa palabra en aquel entonces, pero yo determiné que todo que haría en mi vida sería a partir del amor. Entonces, esa historia creo que es un buen contexto para lo que fue el futuro de mi profesión. Me encanta empezar así, Soraya, porque si hay algo que me has enseñado en todos los ámbitos de mi vida, de verdad, en lo personal, en lo profesional. Te digo, tú fuiste la que me enseñaste muchas técnicas de espiritualidad, temas de meditación. Todavía recuerdo estar en un cafecito en Bosques de Duraznos, en donde nos juntábamos. Va a revelarlo todas las el semanas. Bueno, ya estamos dando información un poco de más, pero de verdad recuerdo estar en ese lugar, recuerdo ahorita estar presente, y tú diciéndome, Javier, cierra los ojos y pon tu mente en blanco. Y yo diciendo, ¿qué está pasando? Sintiéndome muy incómodo porque había personas que yo pensaba que me estaban viendo a mi alrededor. Pero bueno, en fin, lo logré y no nada más después de eso me has enseñado en los últimos 6 años múltiples temas que creo que todos llevan hacia eso.
Y si bien ahorita platicaremos de cuál es tu propósito en la vida y de muchos de tus proyectos personales y profesionales, creo que sin duda el amor siempre ha estado pues muy presente Así en todo es. lo que haces y todo y sobre todo, o sea, cómo lo haces. Porque no nada más es lo que haces, sino con la devoción, con el amor, con la compasión, con la conexión con la que haces y llevas a cabo tu vida y tu profesión. Pero bueno, quería entrar, una vez que cerramos este capítulo importante de un tema que fue muy formativo, que nos platiques de tus comienzos en la era profesional, porque sé que hubo ahí varios puntos de inflexión muy interesantes. Así es. Y sobre todo una gran pasión por el customer experience, ¿no? Porque nos platiquen. Efectivamente. Entonces, 15 años pensando, quiero enseñar amor en la universidad, todo muy bonito, pero la vida no es tan lineal, ¿no? Y me fue llevando por otros caminos. No hablamos, yo soy brasileña, pero el portuñol queda muy claro acá. Sí. Pero entonces tuve muchas oportunidades en la vida profesional. Empecé con temas de Customer Relationship Management, CRM, después fui para la parte más de ombudsman de clientes. Entonces, yo sentí el amor presente. Siempre me encantó esta área porque yo podía hacer más para los clientes. Y después acabó derivando para temas de Customer Experience y la experiencia del cliente es algo que me encanta porque es pensar en cómo encantarlos, pensar en cómo dar más, pensar en cómo salir del trivial y poder hacerles la experiencia increíble. Entonces, siempre me encantó eso y tuve muchas oportunidades de hacerlo en Brasil y en otros lugares del mundo. Entonces, trabajé en IBM, trabajé en Microsoft, trabajé en Accenture por muchos años como consultora y siempre en esta área de servir a clientes externos. Entonces, de cierta forma, yo sentía que estaba conectada con el amor todo el tiempo, que eso era, yo podía vivir a través de mis experiencias el amor de poder servir a otros. Más tarde en mi vida, yo aprendí una frase, un quote muy bueno de Khalil Gibran, Sí. que es "Work is love made visible". O sea, trabajo es amor de forma visible y yo añado ahí true service o true products. Entonces, es esto, nuestro trabajo es amor. Y cuando estamos conectados con eso, todo sale bien, independente de lo que tú hagas en la vida. Entonces, essas empresas que trabajé me dieron muchas posibilidades. Trabajé alrededor del mundo en muchos lugares, viví un tiempo en Nueva Zelanda, viví un tiempo en Singapur, viví en muchas partes del mundo y eso me fue enriqueciendo culturalmente. Y es algo que esas experiencias no cambiaría por nada en el mundo. Sé que tenía una preguntita que tú haces ahí al final de tu podcast, ¿cuál es la inversión? Ya voy a adelantarme porque esa es una de las grandes. Esos viajes me hicieron aprender mucho, no solamente experiencias profesionales, pero de las personas, del contacto humano, de culturas, y eso es lo más gratificante. Entonces, sigo en esa parte de experiencia del cliente por muchos años. Pero yo sentía que era como tocar aguas que poderia ir em maior profundidade. Estava rascando alguma coisa aí que poderia ir muito mais profundo. E agora vamos entrar em um tema que me fascina, que é The Hero's Journey. Porque eu sentia que tinha estava haciendo muito bem meu trabalho, fui muito exitosa em meu trabalho, era vocera de la maioria das companhias que trabalhei, apareci em todos os médios, como te dije, viajava muito, status, salário, tudo o que tu quieras, eu tinha. E tinha em muita abundância. Pero, aún assim, eu me sentia como algo falta e não tenho ideia de que seja. Não era minha família, porque sou muito apegada à minha família, então todo estava bem aí, amigos, tinha amigos. Algo faltava, era uma piecita que eu não lograva encaixar. Pero muitos anos passaram e comigo com essa sensação de que algo falta. E agora me acordei de uma experiência, não sei, vou cortando caminhos aqui, pero me acordei de uma experiência que foi a mais marcante para mim. Era um dia de trabalho normal. Liguei como a las 7. Había empezado un conference call con India a las 6 de la mañana. Entonces ya empecé de ahí, ya súper cargada. Era del tipo que despertaba en la mañana y tomaba el celular y ya veía los mensajitos a las 5 de la mañana. Pasó el día completo en el trabajo y yo de junta en junta, hablando con personas, ayudando uno, ayudando otro. Y así fue, y un montón de estrés. Me acordo muito bem que esse dia estava chovendo muito, chovia, foi um tempo de tráfego enorme para chegar ao trabalho e outro tempo enorme para sair do trabalho e chegar a casa.
Y termina ese específico día, terminé alrededor de las 10 de la noche, cuando terminé todas las tareas que tenía, todas las cosas que tenía en la empresa, y llego a casa. La primera cosa que hago es sentarme en el sofá de casa, lancé mi zapato en cualquier lado, tomo la computadora, pongo encima de mis piernas y digo, gracias a Dios estoy en casa. Gracias a Dios ahora puedo trabajar. Y ese día me quedé trabajando hasta las 3 de la mañana. Y fue ahí que me dio el clic, ¿qué estoy haciendo? O sea, después de todo eso que pasó, llegué a casa para seguir trabajando y para seguir en ese ritmo. Y es como si yo no tuviera conciencia de lo que estaba pasando. Era como si yo estuviera totalmente desconectada y simplesmente como una máquina ejecutora muy buena, porque las empresas sí apreciaban mucho eso, pero una máquina de ejecución de cosas. Y ese día fue el estralo, fue, algo necesita cambiar. Yo tenía algunos pequeños síntomas físicos que me estaban alertando sobre esa situación también. En algún momento me daba palpitación en el corazón, el brazo empezaba a doler de una forma distinta, otro día dolor de cabeza, otro día dolor de estómago. Y me acuerdo que antes de esa experiencia no había bebido nada, físicamente estaba perfecta. Entonces, esas pequeñas señales fueron cosas que me fueron alertando a algo necesita cambiar. Y ahí entro en el tema de Hero's Journey. Yo no sé cuántas personas que están escuchando comprenden el tema de la jornada del héroe, pero eso empieza con Joseph Campbell, es un mitólogo. Ele era um grande estudioso de mitos, então veia mitos alrededor do mundo e tentava encontrar como uma estrutura, um patrão para esses mitos. Por que as pessoas criam esses mitos e como esses mitos se desenvolvem? Porque os mitos também são como películas do cine, películas de Hollywood. Quase todos seguem o mesmo patrão, que é existe un protagonista, un héroe en la película que sale de su vida ordinaria, está viviendo su vida normal y de repente algo pasa que le transforma y a partir de esa transformación se convierte en un héroe. Entonces es como un hombre araña que está en su vida normal y de repente viene la arañita, aquí le pica y empieza su transformación en todo el camino. Después otro Superman que le mandan fuera de su planeta porque va a explotar y de repente está en un planeta donde tiene que salvar gente porque tiene personas malignas. Y todas las historias de Hollywood, de Matrix, de lo que tú quieras, todas siguen el mismo patrón. Pero más tarde, Joseph Campbell encontró que no era solamente esas historias, que era una historia de los seres humanos y que para todos nosotros esa historia del Hero's Journey o de la jornada del héroe se repite. Bueno, eso solo como introducción. Quien quiera saber más de Hero's Journey, búscame porque puedo explicar eso en más detalle, pero básicamente lo que estaba viviendo en aquel momento donde empiezo a quedar más atenta a esas señales fue mi jornada del héroe. Yo sabía que algo tenía que cambiar, las señales estaban ahí y yo no les hacía caso, hasta que un día sí le hice caso. Ahora, déjame decir también sobre esas señales, porque creo que es muy importante que la gente que te está escuchando entienda eso. Es como si tu cuerpo empezara a hablar contigo de alguna forma. Tú empiezas a recibir pequeñas señales como si fuera una vocecita. ¿Cómo se llama aquel personaje de Pepe Grillo? Pepe Grillo. Como si fuera Pepe Grillo intentando decirte algo, pero una voz muy bajita, diciendo, oye, cuídate, oye, tienes que hacer tal cosa, dándote recomendaciones y tú solamente lo quitas de un lado y dices, ay, por favor, tengo trabajo, tengo que hacer dinero, ¿cómo me hablas de eso ahora? Estoy enfocada en otras cosas. Y lo ignora, y lo ignora, y lo ignora. Es como si fuera la vida dándote oportunidad de crecer. Porque nosotros en una zona de confort, en un mismo lugar, no crecemos. Crecemos a partir de experiencias, desafortunadamente, pero son esas experiencias más duras en la vida que nos van realmente haciendo shaping, que nos van moldeando en la vida. Entonces, viene esa vocecita que te dice, tiene que cambiar algo, tú no lo haces caso y la voz va quedando mayor, va quedando más fuerte. Hasta que un día puede pasar incluso una tragedia, y eso es muy común de ocurrir, de pasar una tragedia de una persona que estaba años en una zona de confort y ya sea un accidente, o ya sea un despido súper feo que tú jamás imaginó que iba a pasar, o ya sea que tú dices, ¿sabe qué? Tengo mi vida aquí tranquila,
y voy a seguir esa vida de la forma como está porque gano dinero y está todo bien y tengo que seguir enfocado en mi trabajo, trabajando 24/7 y de repente alguien en la familia se enferma y tú tienes que abandonar todo por causa de eso, algo pasa muy fuerte. Entonces, lo que digo a todos es, cuando empiecen a escuchar la vocecita, hazle caso, porque si no haces caso a esa voz, eventualmente la vida te va a ayudar, y eso es una ayuda. Es como, amigo, no me estás escuchando, tienes que crecer, ya está en tu momento de crecer, déjame sacarte la alfombra para que realmente puedas percibir. ¿Cuántas veces me lo dijiste? Y yo no te hice caso hasta que pasó. Pero una cosa importante... Pasó múltiples veces, pero digo, de manera muy, muy puntual hace unos años. Una cosa muy importante de ti, Javier, es que la sabías, la escuchabas. Hay algunas personas que están algo dormidas, por así decir, que siquiera la escuchan, siquiera la pueden percibir. Tú tenías una inquietud ahí en ese momento. Tú sentías que algo tenía, solo no tenías como dar el paso todavía. Y era coraje, ahí el valor. Porque eso es lo que pasa en Hero's Journey. La primera, tú sales, está en tu vida normal, zona de confort, y te llega ese llamado. Cuando te llega ese llamado hacia algo más que tú siquiera sabes lo que es solo hay que cambiar, tú empiezas a poner un montón de dudas. Y tú dices, espera, es entrar en el desconocido versus el conocido. ¿Por qué voy para el otro lado si siquiera sé lo que va a ser? Y vi que tú entrevistaste a Gerardo, que conozco muy bien. Es también la jornada de Gerardo fue aceptar, y de tantas otras personas que conocemos. Es decir sí a lo que viene, al decir sí al desconocido, con esa certidumbre interna de que va a ser mejor para ti. Al principio tú no sabes lo que es, claro, pero aceptar el llamado es la mejor cosa que puedes hacer en tu vida, porque efectivamente te abre puertas, te abre muchas puertas. Sí, quiero pararte ahí un segundo, por porque favor, me parece importante ahondar en este tema. Bueno, Gerardo es Gerardo Torrado, que, en fin, como platicó en el programa, también sufrió, o gozó, porque la verdad es que no creo que sea ni bueno ni malo, es lo que es una transformación muy importante, y hoy creo que lo escucho con más ímpetu y entusiasmo que nunca. Pero tú siempre me ha intrigado ciertos temas que me has platicado, Soraya, que en su momento me costaron como trabajo entender, pero que con el tiempo he ido comprendiendo más, ¿no? Temas como la intuición, temas inclusive como el orden del universo y de las cosas. Y ya entraremos a detalle, ¿no? Porque yo creo que tú tienes una vida espiritual, pues, en fin, con muchísimos hitos a través del tiempo. Vienes regresando de Nepal y desde hace mucho tiempo vas a ashrams. Tu entusiasmo por la India y por toda la cultura oriental hizo que yo el año fuera, y entonces ha sido una gran inspiración para mí en todos esos sentidos. Y yo siempre en mi mente racional me ha costado mucho trabajo concebir que exista algo como la intuición o que exista algo como el orden del universo. Inclusive una vez me acuerdo que tú me dijiste, oye, Javier, te veo muy... estaba teniendo un problema profesional fuerte. Y 2 semanas después me viste muy enfermo. Me dijiste, Javier, lo que pasó es que hoy estás somatizando el evento que sufriste hace unas semanas. Y dije, ¿qué? y la verdad, cada vez intento tener más presente y más consciente eso, porque después sí se manifiesta de esa manera. O sea, esos traumas, esos momentos difíciles, después los expresas también físicamente con enfermedades o con problemas. Entonces, la pregunta puntual es, o sea, ¿qué carajos quiere decir todo esto? ¿Y cómo es que la gente, pues, a veces está medio dormida? ¿Cómo puede despertar, ¿no? Y hacer una pequeña pausa para indagar en esos temas, porque para mí ha sido un verdadero despertar el conocerte, y el poder trabajar contigo me ha ayudado a despertar y a escuchar esta intuición y a bajar muchas barreras y muchos tabúes alrededor de la intuición, sobre todo. Qué pregunta tan bonita. Déjame poner de esa forma. Y creo que ya te di ese ejemplo. Ojalá las personas puedan entender lo que quiero decir con eso. Para mí, tú vienes en la tierra con una mochilita en la espalda llena de herramientas. O sea, tiene absolutamente todo. Es como si Dios dijera, ¿quieres bajar? Perfecto. Oye, te voy a mandar en la tierra con todo que tú necesitas. Vas a estar en el paraíso allá porque cualquier situación difícil tú vas a poder manejarla. Está aquí en tu backpack, vas a bajar y tienes todo. Pero hay una condición. Cuando llegues allá te vas a olvidar de todo.
y vas a tener que recordar a lo largo de la vida que tiene esas herramientas dentro de ti. Entonces tú dices, bueno, de buenas no, o sea, voy y voy usando y las situaciones van apareciendo y me voy acordando y tal. Pero lo que nadie te cuenta es que llegas acá y empiezas a tener experiencias con tu papá, con tu mamá, empiezas a tener experiencias de la vida. Entonces, los primeros años de vida, tú empiezas a interactuar con papá, mamá, puedes sentir abandono en algunos casos, puedes sentir represión en otros casos, y eso va creando como tu primera capita de cebolla. ¿Entiendes lo que es Sí. una capita de cebolla? Sí, Entonces, sí, sí. una primera capita de cebolla. Después vas a la escuela. Y en la escuela tú empiezas a ver los maestros diciendo, eso sí, eso no, eso está correcto, es segunda capita de cebolla. Después vienen los amiguitos que empiezan a hacer bullying y etcétera, y tú tienes que protegerte porque no quieres herirte, más capita de cebolla. Después empieza en la universidad y tienes que parecerse lo que no eres, pero tiene que parecerse para adaptar, más capita de cebolla. Y vas creando esas capas y esas capas y esas capas para protegerte y para ser una persona adaptable a todos los ambientes. Llega un momento en tu vida donde tú intentas mirarte en el espejo y aunque tú estás aquí adentro, tú no puedes verte más. Porque son tantas capas que existen frente a ti que tú miras y tú dices, oye, veo un bulto aquí en el espejo y parece yo, pero Sí, pero no me reconozco. no parece buena cosa, ¿eh? Está medio deformada, está medio... Y empiezas a cuestionar y ahí viene síndrome de impostor, vienen todas las otras cosas que ya conocemos. Lo que pasa es que estás aquí, estás intacto, estás perfecto aquí adentro de la capa de cebolla, pero lo que está viendo está muy distinto y por eso las personas no logran ser auténticas, no logran realmente, porque ya no saben que son eso, ya se perdieron en el camino. Y esa es la sensación realmente, es de, me perdí, ¿quién soy? No tengo más idea de quién soy. Te pierdes porque ya no puedes verte más. La otra cosa que pasa aquí adentro es que te quedas espremidito aqui adentro da capa de cebolla. Já tem tantas capas que estás aqui, já não logras moverte, já não logras pensar, já não logras conectar contigo mesmo. É como se te perderas nesse espaço. Então, o que temos que fazer para resolver isso? Quitar as capas de cebolla. Lo que hacemos é o opuesto. Es añadir más cosas. Quiero más hacks, quiero más cosas, más frameworks, quiero más ideas, quiero más todo en la vida para que yo pueda ser una mejor persona. Pero esa mejor persona ya está aquí adentro. Tú tienes absolutamente todo. Si con ese aprieto que está aquí, con ese tan comprimido que tú estás, tú no logras siquiera abrir tu backpack para poder sacar lo que tú quieres. Está aquí y no logras. Y es ese paralelo que hago en relación a la intuición. La intuición está dentro de ti. ¿Qué es la intuición? Es como si fuera una conexión tuya con todo el universo. No quiero entrar mucho en parte espiritual acá, pero imagina que el universo es como una librería enorme donde puedes acceder a cualquier cosa que tú quieras a la hora que tú quieras. Está ahí. Es como la fuente, porque somos energía y todo es una conexión solo de energía. Puedes acceder a esa información de cualquier lado que tú quieras. Pero cuando tú tienes esa capa de cebolla, es como si cortara aquí, tiene como algo preso que no puede, no fluye, simplesmente no fluye. Cuando no fluye, es como si tú usaras solo tu inteligencia terrena, solo la inteligencia de lo que adquieres acá, de los libros que leo acá, y no estás accediendo a la verdadera inteligencia que tú tienes dentro de ti y que te levaría mucho más lejos. Esa inteligencia que te hace percibir las cosas, que te hace ser visionario, ver el big picture en lugar de solamente estar enfocado en pequeñas cosas. Entonces, la intuición es eso, es conciencia pura. Y claro, una cosa que nos trae conciencia pura es el tema de meditación. No sé cuándo vamos a hablar hábito, pero no me deje hablar de eso, no me deje olvidar hablar de eso porque es súper importante. Pero el tema es, existe esa inteligencia interior que todos tenemos y es solo una cuestión de explotar esas capitas de cebolla, dejarlas caer una a una para que nosotros podamos entrar en nosotros mismos. Pues creo que esa explicación es ya un masterclass, de verdad, Soraya. Qué bueno. Qué buena explicación, qué clara. La verdad es que me ha tocado vivir en experiencia propia y bueno, a ti ahorita regresaremos a tu historia, pues todas estas capas de cebolla que la sociedad nos ha ido pues moldeando, etcétera, y que pues como dices, ¿no? Generan también mucho sufrimiento y mucho dolor por múltiples razones, pero sobre todo porque creo que no podemos conectar con nuestra esencia y con nosotros mismos. Y el escuchar a esta conciencia, el escuchar esta intuición, de verdad es que es algo mágico. Y sé que pareciera como algo esotérico para muchas personas. No lo es, porque en el momento, como dicen, ¿no? Hay cosas que no pueden ser
contadas, simplemente tienen que ser experimentadas. Pero déjame añadir algo que me parece importante. Creo que todos saben que donde nosotros ponemos nuestro enfoque, crece. ¿No? Cualquier cosa que nosotros pongamos maior enfoque, cresce. Quando eu digo que estamos enfocados nessa consciência pura, em simplesmente entrar em nós mesmos e conhecermos mais, é isso que expande. Se não estamos tão enfocados afuera, em lo que estão fazendo os demais e etc., estamos enfocados acá, isso expande. Por isso a intuição sale. É que é uma partecita de ti que está aqui adentro, está algo dormida, pero quando tu pones essa atenção acá, ela cresce e empieza a falar contigo de outra forma, dizer, sabe que talvez tu não estás vendo tal coisa, ou talvez existem outras áreas para que está todo aqui, que está como departamentales em tu cabeça hoje, separados, e de repente esses departamentales se rompem e viram uma área solo onde podes explorar uma coisa e podes explorar outra. É de verdade magnífico. Es la forma como puedo explicar. Ahora llegaremos a herramientas para poder acceder a esa intuición y toda la parte interna. Pero primero quiero regresar, porque nos contabas, en fin, en el contexto del Hero's Journey, que de verdad creo que es un libro espectacular. Ándale. Y también la Hero with a Thousand Faces, ¿no? Es el otro de Joseph Campbell. El héroe de 1000 faces, eso es. El héroe de las 1000 caras. En fin, lean Joseph Campbell, aquí mi querida Soraya me inspiró en eso, y no nada más ella, también, por ejemplo, Ray Dalio, que es un inversionista súper famoso. Soy súper fan. El libro de Principios es buenísimo, pero tenía estos principios. Joseph Campbell es también su autor favorito, y después él, gracias a él, y bueno, a Soraya, por supuesto, empecé también a hacer meditación trascendental, porque cuando cambié el molde y dije, oye, la meditación no nada más es para, ya sabes, yogis que se van a la India a perderse, sino también para inversionistas que manejan los hedge funds más grandes del mundo, pues también cambió mi perspectiva, ¿no? Que qué chistosa es la vida, que sí, tiene que pasar las cosas van ligando, pasar. eso es. Pero tú estabas también en un momento en donde te sentías, como decías, muy exprimida, probablemente con muchísimas capas de cebolla. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu turning point en este Hero's Journey? Voy a regresar a él entonces porque fue justo el viaje a India. Solo no quiero perder un punto que tú hablaste antes de las enfermedades. A ver, de una vez, vamos. No, es que te quiero pedir para invitar a tu podcast Dr. Nirdosh. Te voy a pasar el contacto y etcétera, pero él habla mucho de medicina consciente. Y la medicina consciente lo que explica es que todos los problemas que nosotros tenemos de salud son generados por nosotros mismos. Tiene una combinación de un evento impactante, inesperado y algo que tú guardas para ti mismo. Es una combinación de tres factores. Cuando pasa ese tipo de evento, es como si quedara una marquita en tu cerebro, como si quedara una marca letra escarlate aquí, conectado con algún órgano de tu cuerpo que está enfermo en ese momento, porque tú reprimes esa emoción. Y eso hace como que te empieza a dar un montón de problemas en aquel órgano y empieza a esparramar para todo tu cuerpo. Es un tema divino que si las personas aprenden van a ver la enfermedad como sanación. Porque a partir del momento donde da la enfermedad, no es el momento, esa es la parte más bonita, perdona que desvíe todo el tema, pero cuando pasa un evento inesperado, un evento impactante y tú no hablas nada, es como si el cuerpo en ese momento quedara de sobreaviso y dice, ¿sabe qué? No puedo quedar enferma ahora, porque si me quedo enferma ahora, con todo ese problema que tengo, me muero. O sea, va a ser fatal para mí. Entonces, el cuerpo queda con toda la adrenalina y queda aquí súper presente e intentando luchar contra lo que pasó. Eso puede ser un despido inesperado, eso puede ser una enfermedad en la familia, cualquier evento inesperado que pase. Entonces, pasó ese evento, te quedas aquí, te preparas para lidiar con él, lidias con él, y una vez que tú lidiaste con el evento, ¿sabe qué pasa? Te enfermas. Y parece todo contraproducente, ya no tengo el problema, pero ¿cómo voy a quedar enfermo? Pero es justamente la sabiduría del cuerpo que te está diciendo, en aquel momento no podía enfermarte, pero ahora que estás más relajadito, puede enfermarte. Y ahora tú puedes sanar ese problema que tú tenías dentro de ti. Si tú no estás consciente de eso, ¿qué haces? Te enchufas de medicina, y más medicina, y más medicina. Un simple resfriado es la liberación de alguna emoción o alguna cosa que pasó ahí atrás. Entonces, empiezas a poner un montón de medicinas, otra vez tapa el problema hasta ocurrir otro problema y eso surgir mucho mayor. Entonces, las personas, por ejemplo, y no quiero
pasar aquí de doctora y no quiero pasar aquí como recomendación de nada, pero las personas que tienen cáncer son pequeñas enfermedades que van creciendo, que llegan a un determinado punto donde ya no se puede controlar. Y es importante entonces notar que cuando existe una enfermedad, es una sanación de tu cuerpo. Entonces empiezas a ver con amor también la enfermedad, porque te dices, gracias cuerpo, porque me está sanando en ese momento, cosa que iba a pasar desapercibido, yo no podría notar sin eso. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, tienen ejecutivos que están súper estresados, trabajan, y ahí finalmente llegan las vacaciones. Y tú dices, finalmente ahora voy. Y se enferman en la primera semana y tú dices, no podía haberme enfermado antes cuando estaba en el trabajo. Claro que no. Es ahora que estás relajado que tu cuerpo está diciendo, te permito enfermar para que tú puedas sanar todo aquello que estabas cargando. Entonces, es mágico. Y así que creo que va a ser muy bueno invitarlo a tu podcast. Claro. También. No, bueno, ya también con este preámbulo. Y digo, me ha pasado, ¿no? Y siempre que platicaba contigo y estábamos en esos momentos, De la enfermedad. me da esto, ¿no? Y hace unas semanas también me dio un golpe de calor en un maratón, porque claramente estaba, yo creo que haciendo las cosas de manera incorrecta, llevando un poco el cuerpo al extremo, y también fue una señal. O sea, si no le haces caso a Pepe Grillo, Es el Hero Journey. pues claro, viene también Eso es. después el cuerpo a decirte, ¿sabes qué? Para, porque esto no va a llevarte a tu mochila, ¿no? De Así es. herramientas y a lo que tú tienes que hacer Bueno, y corregir el rumbo, ¿no? Déjame regresar entonces a aquel punto, porque como te dije, mi vida parecía perfecta, parecía Sí. todo magnífico. Tengo ese evento en casa, en mi residencia, que yo digo, algo está mal, probablemente tengo que cambiar. Y la vida como que te ayuda con esos pequeños llamados cuando menos espera. Y ahí recibí ese pequeño llamado de ir a la India. Fue totalmente, yo era realmente workaholic, de pasar todos los fines de semana con la computadora, todos los fines de semana durante años y años. Y un día una amiga de Brasil me escribe y dice, voy a un viaje a India, voy allá para algún paseo. Y algo hizo clic en mí, yo dije, voy junto. Era um momento onde tinha um projeto super pesado em consultoria, era um momento onde não podia sequer pensar em ausentar-me, mas foi algo que me nasceu e eu disse, sabe que tenho que fazer isso. E me acordo muito bem que fui falar com o presidente da companhia para dar-me permisso, mas já fui assim, claro que me vai dizer, estás louca, é o maior projeto que temos. E não sei como falei com ele, que ele disse, claro, tens todo o direito e mais do que merecido por todo que vem. Então, foi ele primeiro. Depois fui à embaixada e a embaixada super rápido, o tema da visa. Depois, e tudo foi dando-se. E eu disse, creio que tenho que ir realmente. Mas foi como o viaje de descontração, o viaje de tal. E allá é que comecei a ir a ashrams e comecei a conhecer o que era a meditação, o que eram os guias espirituais e etc. Hasta então, havia vivido muito disso através de livros, mas não se compara para nada a experiência. Entonces, ¿qué es un ashram? Y, o sea, platícanos más puntualmente, ¿a dónde llegaste? O sea, todo con lujo de detalles, porque esta parte es muy importante. Cuando llego a India, la primera cosa es, empecé los paseos, Taj Mahal y no sé qué, y después yo fui hasta Bodh Gaya, que es donde Buda nació, ¿no? Donde Buda recibió la iluminación. Entonces, en Bodh Gaya tiene varios centros espirituales como si fueran retiros, donde van un montón de personas para escuchar determinados maestros. El maestro habían varios maestros que fui en varios ashrams por allá, pero uno que permanecí más tiempo se llama Mingyur Rinpoche. Y con Mingyur Rinpoche tenía como un retiro de 2 semanas, donde todos los días tú pasabas el día completo meditando. Y nesses retiros, entonces, eram retiros, eu me acordo bem, porque acuérdate que era minha primeira experiência, vou allá de tacones, vou allá de roupita super ejecutiva, vou allá com um iPad. Assim foi meu primeiro dia no ashram. E estava já esperando que a sabedoria divina chegara e que apontara as notas e que regressara a casa e que pudesse aplicar tudo aquilo. E, obviamente, as outras pessoas quase com um saco de papas, sem nada em los pés. Eu super juzgando e dizendo, que é isto? Onde estou? E, bueno, passou os primeiros dias,
todo me incomodaba en el retiro, absolutamente todo, desde la respiración de la gente hasta la forma como el maestro estaba ya hablando y no podíamos tomar notas, porque él decía, no hay nada para tomar nota, no hay nada para guardar aquí, pura experiencia. Y daba meditaciones y daba una parte teórica y después daba la parte de meditación. Mi meditación al principio era puro observar lo que el otro estaba haciendo para intentar imitar. Y así fue por algunos días. Yo me acuerdo que casi al final del retiro, realmente, de ese evento que estábamos teniendo, un día fue como, qué paz interna. O sea, empecé a comprender, pero sin la mente irracional. Es como solo sentir la meditación. Estaba un silencio en la sala, en el lugar, con 100 y pocas personas. Un silencio con las respiraciones, con eventos afuera, con pajaritos, con no sé qué. Y yo no escuchaba nada. Estaba totalmente inmersa y totalmente en mí misma. Y fue ahí que me conecté con la meditación. Yo dije, wow. Eso es un estado meditativo, es poder entrar en mí misma y aunque las cosas externamente estén pasando y cayéndose, había cosas que tumbaban, otro caía, niños llorando, nada de aquilo me afetaba, era una paz interna muy grande. Y nesse día entendí lo que era meditación y a partir de ese día no pude dejarla más. Aunque hubo varios tipos de meditación en medio del camino, pero ese fue, digamos, el clic que me dio de qué pasa. Me acuerdo del día que tuve que salir del retiro, que casi yo decía, por favor, no me quiten de aquí. Era como un pidiente en la calle, como Sí, un estaba homeless. sentada en el corner, en un lugar de la sala, sin nada en los pies, a la peor ropa que tenía, una falda con no sé qué, con una playera que traía, y estaba con una sonrisa interna que maravillosa, así, espectacular, algo que me daba una felicidad extrema sin tener nada, sin tener ningún objeto, sin tener absolutamente nada en manos y simplemente conectada conmigo misma. En otro día vamos a hablar de mi experiencia casi muerte, porque fue algo muy similar a lo que sentí en ese momento. Pero esa experiencia específicamente de la meditación me hizo comprender que había algo más. Y ahí vino el tema que más tarde legó de, wow, estoy trabajando tanto en mí y estoy trabajando tanto para la empresa, estoy trabajando tanto para la empresa y sirviendo a otros, pero no estoy cuidando de mí. Ese amor que yo decía que quería tanto dar para otras personas y etcétera, no estaba voltada para mí. Tanto que era workaholic, los deportes eran el ratito que daba, cuidar de mí con cualquier otra práctica, como meditación, journaling, era cuando se pueda. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Yo empecé a priorizar el amor a mí misma más do que el amor a los demás. Y el irónico de todo eso es que cuanto más tú te amas, más amor tú tienes para dar para otros. Entonces, se transformó en una cosa maravillosa, como un mar de amor en mi camino, porque yo misma estaba haciendo conmigo, con más compasión, con más empatía, con más entenderme, y a partir de eso podía servir mejor a otras personas. Bueno, no sé si de muchas horas. No, está perfecto. Te quería preguntar un par de temas. El primero es, ¿para ti qué es la meditación? Porque creo que es un tema que es un poco etéreo para las personas y yo creo que también influye mucho la experiencia personal que cada quien tiene. Entonces, la primera es qué es la meditación. Y después ahorita dijiste una frase que me encantó, que es este tema del amor, ¿no? Y del amor propio. Y cómo el amor propio también te ayuda después a dar amor hacia afuera. Entonces, ¿qué prácticas has implementado en tu vida alrededor tanto de la meditación, ¿no? Mencionaste journaling y otras, como el amor propio? Porque es algo en lo que me cuesta mucho trabajo. Y creo que es algo que a la gente en general allá afuera también le cuesta mucho trabajo. Desde comprender hasta después, por supuesto, aplicarlo. Fascinante ese tema. Bueno, explicar meditación ya sabrás que es algo muy difícil. Hay varios tipos de meditación, hay varios estilos de meditación. Yo diría que la meditación en sí es entrar en ti mismo. Es reconectar contigo mismo. Es aquilo que dije que tiene aquí algo que te impide, como si fuera un filtro que tú pusiste con la fuente infinita de sabiduría, el universo, es quitar ese filtro, es quitar esa... yo lo veo como si fuera una cosa aquí sosteniendo que no te deja pasar. Entonces, es abrir eso y dejar con que ese canal fluya. Es una cosa só, eres tú
con el universo, eres tú con todos. Porque, y ahí vamos a entrar en otras cosas, pero para mí como somos, me imagino el ser humano de la siguiente forma, como si nosotros fuéramos una pelota gigantesca de energía y de repente hubo un Big Bang y para aí foi Javier, para cá foi Soraya, para allá foi Marcela, para allá foi Pedro, para allá. Para cada lado foi um pedacito de energia que somos nosotros todos aqui en la Tierra. Pero al final del día, cuando nosotros morimos, todos nos unimos otra vez. Y la ironía de la historia es que para mí, lo que estamos haciendo aquí en la Tierra es reencontrarnos, es hacer con las energías se choquen otra vez y vaya conformándose esa pelotita otra vez como una grande energía y a partir de ahí podemos regresar para donde sea y otra vez esa energía va a transformarse en otra cosa, va a mutar, lo que significa que no hay muerte realmente. Pero esa cosa de la energía para mí es cuando tú meditas, es como si tú acercaras esa energía. Tú ya no ves más separación de nada. Tú ya no te ves como uno y no ves a Javier como otro y no ves a otra persona. Es como una cosa sola. Y cuando somos una cosa sola, somos más fuertes. Y prueba de eso es cuando tú vas en esos retiros. Tú ya hiciste varios retiros. ¿Cómo uno se siente en esos retiros? Se siente como en paz, como feliz, como y se siente parte del todo, no hay separación. Lo que te hace mucho de la meditación es romper con esa separación, con los otros, con el universo, con lo que sea. Tú eres uno y eres completo. No tiene fragmentación aquí. Es como completo. Y contigo mismo, ¿no? Completo con todo. Eres una energía sola. Claro. Es una energía con todo. Entonces, no tienes sensaciones más maravillosas en el mundo porque justamente tú no estás fragmentado. ¿Qué es que nos da tanta tristeza, tanto sufrimiento, tanto todo en la vida? Fragmentación. ¿Estoy hablando la palabra bien? Sí, fragmentación. Es como sentirse fragmentado, es sentirse, yo tengo que ser mejor que Javier, yo no estoy haciendo lo que otro está haciendo, yo debería estar no sé qué, es pensar que las cosas están en pedacitos acá, cuando la verdad somos una cosa sola. Tener esa conciencia de que somos una cosa sola, estamos conectados y es una única energía, es lo que te trae esa paz. Bueno, ahí hablamos de cuáles son los caminos y como te dije, yo testé varios caminos. Hay el camino de mantras, donde tú escuchas una orientación de un maestro, donde tú te quedas escuchando. Sam Harris tiene mucho eso, aplicativos como Headspace, como Calm, hay varios aplicativos que te guían para que tú escuches alguna cosa y te dan un espacito para que tú te concentres en ti mismo. Ese es un tipo de meditación. Otro tipo de meditación es mirar un objeto, estoy con una botella de agua y me quedo mirando y no miro a nada alrededor y me quedo aquí enfocado en él y si mi mente va para un lado o otro, yo de repente me distraigo, pero regreso aquí otra vez a la botella de agua. Es otro tipo de meditación. Hay meditaciones con cuencos, hay meditaciones con sonidos, hay meditaciones con respiración, como el box breathing de respira, sostiene el aire, ese es otro tipo de meditación. Essas meditações são chamadas contemplativas. São meditações onde, quiera ou não quiera, tu tienes que fazer um pequeno esforço. Tú tienes que poner algo, tienes que poner un objeto o una respiración, tienes que estar atento en alguna cosa o las palabras que te está guiando el maestro. Y son meditaciones que te traen unas determinadas ondas cerebrales, porque esa es la clave. O sea, no importa si va a ser una meditación más contemplativa o una más profunda, que es meditación trascendental que voy a hablar ahora, pero lo que hace es que las ondas cerebrales que tú tocas con una cosa y otra son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy escuchando un estilo de meditación guiado de Deepak Chopra o de Sam o de otros, me da una cosa interna de querer apuntar las ideas y decir, eso puede usar con cualquier cosa, o de intentar hacer un racional con ella, de decir, eso ya escuché, inclusive tiene en el otro libro. O sea, mi mente va y se queda haciendo ping-pong en lugar de relajar, que es lo que debería hacer. Entonces, activa determinadas ondas cerebrales, como gamma, activa determinadas ondas que te dejan más alerta, en lugar de dejar en ese estado de más tranquilidad. La meditación trascendental, que parece un nombre súper pomposo para algo, pero es una meditación que te lleva a ese estado de conciencia pura, que te lleva,
quero que imaginem o seguinte, para ser muito sencillo, por certo, vou lançar um newsletter que ou essa semana ou a próxima semana que habla solo de isso, com a entrevista com Alejandra Sandoval. Va a tener un video con entrevista donde ella explica absolutamente todo. Y ahorita nos dices, porque creo que coincide también con el lanzamiento del episodio, entonces para que la gente vaya y se suscriba. Perfecto. Entonces, la meditación trascendental lo que hace en la práctica es, tú tienes un mantra. Tú recibes uma palavra como se fosse um mantra e tu te quedas repetindo essa palavra algumas vezes. Distinto de lo que nós pensamos como meditação guiada, a verdade é um mantra onde tu lo dejas cair. Não é um mantra que tu tienes que repetir todo o tempo durante tu meditação. Tu repites solo ao início e depois é como perder-se em ti mesmo. Tu vai em muita profundidade. Eu suelo comparar esse estilo de meditação. Imagina como se tu mente fora um mar e os pensamentos estão aí, como as olas, um sobre o outro, e todo o tempo as olas vêm. Quando tu pensa que está tranquilo, outra vez outra ola vem. Isso é nossa mente, são esses pensamentos. Quando tu entras em uma meditação guiada, tu hasta pode fazer com que as olas sejam mais bajitas. Pero de repente tu escuta uma coisa e outra vez a ola sube. Então, tus pensamentos estão aí todo o tempo. A meditação transcendental lo que hace é levar-te em tanta profundidade de perder-se em si mesmo, que é como se tu tuvieras um submarino aí abaixo, que está navegando, está em los mares, pero as olas estão aí arriba e tu solo lo nota, quando lo nota, e estão aí. Não importa se estão altas ou estão bajas, não hace a menor diferença. É um lugar muito plácido, é um lugar onde tu te dejas ir e não tienes que pensar em nada. Então, é uma meditação sem esforço. É uma meditação e te ativa ondas alfa, que são as ondas mais calmas, que te deixam em maior tranquilidade, com maior profundidade. Então, o tipo de meditação vai segundo tu intenção. Se tu queres estar mais alerta, há determinadas meditações que te levam a esse estado mais alerta. Mas se tu queres estar mais em paz contigo mesmo, e mais calmo, e mais tranquilo, esse tipo de meditação transcendental é o que funciona 100%. Espectacular. Pues bueno, ya podemos terminar así el podcast. Y vamos apenas empezando. A ver, entonces, perfecto. Estás en el ashram, en fin, llegaste como la ejecutiva que siempre has sido y que trabajaba todo el día y terminaste como por diosera, dicho por ti o por mí. Así es. Y no te querías ir. ¿Qué pasa en ese momento? Tengo que regresar. O sea, la vida dijo, tienes que regresar al mismo lugar y es el punto del Hero's Journey. El Hero's Journey tiene algo súper interesante, que es, tú recibes ese llamado, que en mi caso fue, vete a India a conocer, no sabía que iba a encontrar allá. Y claro, tuve otras experiencias extraordinarias allá en India, que en otro momento hablamos, pero vete a India y regresa. El Hero's Journey te dice, tu vas a aceptar tu llamado. Después de tu llamado, las cosas van a hacerse difíciles. O sea, porque una vez que tú tienes tu llamado, la primera cosa que pasa es, vas a aceptar o no, aceptas. Una vez que aceptas, tú sigues el curso y empieza a venir un montón de problemas. Es como si la vida dijera, ¿estás seguro? Certeza que quieres ir por ese camino. Y me acuerdo que eso pasó... Deus meu, esse podcast vai ser em pele, em cabeça, espero que a gente entenda, pero quando saí do mundo profissional, do mundo corporativo, para entrar nessa nova jornada do coaching, etc., criar minha própria empresa, eu me acordo que foi outro de los Hero's Journey, foi o chamado de deixar o mundo corporativo para ser empreendedora e empresária. E esse momento eu estava segura al 100%. Claro, é a coisa mais lógica para hacer, tenho que hacerlo. E passou uma semana de que eu havia salido do ambiente de profissional corporativo, com toda essa certidumbre, toda essa certeza, e me empieza a chamar para posições em empresas 1000 vezes melhores do que jamais imaginei, em las empresas que eu sempre sonhei trabalhar. É como começar a ligar coisas assim de seguro, certeza. E claro, te dá um montão de dúvidas. E tu empieza a dizer, talvez pueda procrastinar mi sueño um pouquinho mais, porque mira essas coisas que estão adelante. Pero é aí que uno tem que ter valentia de seguir o Hero's Journey, de seguir sua intuição interna, de dizer, não, por alguma razão eu tomei aquela decisão naquele momento. Porque as oportunidades vão ligar. As coisas vão tocar a tu porta, já seja difíceis ou fáceis, vão tocar a tu porta para como que seduzir-te.
como para recordarte que estás tomando uma decisão. Uma vez que isso passa, a vida também te dá um mentor, te apresenta maestros em tu caminho que te ajudam. Esse mentor pode ser uma pessoa, pode ser papá, mamã, pode ser um livro, pode ser um coach, pode ser qualquer figura, pero que te vai ajudar com essa certidumbre que tu estás tanto buscando nesse momento. Obviamente não vamos poder cobrir todo, pero depois a vida te vai dando inimigos no caminho, te vai trayendo situações ultra complicadas para que tu puedas, outra vez, usar as ferramentas que tu tienes nesse momento. Vão aparecendo momentos muito fortes e muito duros, onde tu perdes praticamente todo. Tudo que tu tenias construído nessa primeira fase da jornada se vai. Como que perdes dinheiro, se tenias clientes, os clientes desaparecem. Algo passa tão forte para que tu tenhas a oportunidade de desenvolver outras ferramentas. Para que tu empiece a recordar que tem mais ferramentas dentro de ti para usar. Uma vez que passa por esse primeiro baque del caminho, que outra vez te hace regresso ou não regresso, sigo ou não sigo, uma vez que tu passas por isso, outra vez o caminho empieza a fluir, hasta que tem algo que se chama a batalha final. Aí é por todo, vas por todo. Empiezas entonces, nessa batalha final, é a situação mais difícil, onde tu diz, sabe que para invertir nesse novo projeto, tenho que poner cada todo. centavo de meu dinheiro, cada energia que eu tenho, pero não estou preparado para isso, pero é por lo que trabalhei todo momento de minha vida hasta chegar a esse ponto. Então, nesse ponto, tu diz, ok, vou por ello. E nessa fase, tu te recuerdas não somente as ferramentas que tu construíste, essas outras do primeiro baque, pero te desbloqueiam em outras coisas que tu sequer sabia que tinha. É mágico. Surge todas as ferramentas que estavam aí adentro e tu não tinhas consciência. E aí, tu sigue tu jornada para o ponto inicial, onde tu estavas no mundo ordinário. Então, essa é a parte bonita. Tu sales de tu mundo, onde tu estavas em uma zona de conforto, passa por todo isso para regressar ao mesmo ponto. Solo que tú estás transformado. Tú eres otra persona. Y es ahí que viene la evolución. Y por eso, quiero que todos comprendan que la jornada del héroe puede pasar muchas veces en tu vida. Cada vez que tú estés confortable, esa jornada de héroe va a aparecer. Puedes ignorarla, ella va a desaparecer por un tiempo, el llamado va a desaparecer por un tiempo, y de aquí 3 años va a aparecer otra vez. Pero cuanto más resistencia tú ponga al llamado, más vas a sufrir en tu camino. Porque é como a vida dizendo, déjame ayudarte a recordar as benditas ferramentas que tem dentro de ti, e tu dizendo, não, muitas graças, aqui estou bem, déjame seguir nesse caminho. É como constantemente a vida dizendo isso. Já me perdí la pregunta. No. O sea, me encanta el curso de la conversación. ¿Qué herramientas, y ahorita regresaremos al tema de tu vida profesional, pero qué herramientas existen allá afuera como para, digo, más allá de la meditación, que creo que es una, para, como decías, para no hacerse güey, o sea, de todos estos llamados que puedes tener, porque creo que es muy tentador, ya sabes, todo el estatus, el dinero, la vida material, la zona de confort. ¿Qué herramientas, más allá de la meditación, también pudieran existir? Ai, graças. Já me recordaste o ponto, porque foi justamente depois que regresso de Índia, que eu intento viver minha vida normal, como se nada hubiera passado. La tentación, las oportunidades. Todo sigue de la misma forma en el mundo externo. Yo seguía en el mismo trabajo, seguía con las mismas prioridades, mismas necesidades. Sin embargo, eu havia transformado alguma coisa dentro de mim. E foi aí que percebi, algo transformou. E necessito ir por mais. Então, aí empiezo a invertir muchísimo em mim. E fui alrededor do mundo atrás de maestros de todos os tipos que tu puedes imaginar. Fui com Joe Dispenza, fui com Barry Kate, fui com Eckhart Tolle, fui em outros retiros. Estive com maestros de todo, tanto de business, quanto porque eu queria compreender como a parte de negócio encaixa, porque em minha mente estava fragmentada, estava uma separação muito clara. Ou sou exitosa no trabalho, e vivo uma vida espiritual, ou uma coisa ou outra. Sí. Ou vou ser um monge na montanha, como se não fosse compatível. Era como 2 coisas separadas, literalmente. E isso era muito difícil de conciliar, porque quando eu tentava falar com meus amigos no trabalho sobre a parte espiritual e a experiência que tive, era como diziam,
qué padre, ¿no? Que una vez en la vida tú tienes experiencia. Bueno, hablamos del trabajo, voltamos a lo que es el dinero y lo que tenemos que lograr manipular en el cliente. Y yo decía, no es esto. No es esto, debe tener otra. Entonces, por eso fui con maestros espirituales, pero también fui con personas de business que parecían que ya entendían un poquito más. Y ese camino me trajo muchas herramientas. Primero me trajo esa claridad, después de mucho trabajar en mí misma, de que no había nada faltante. O sea, no tenía absolutamente nada que faltaba dentro de mí. El único era un despertar, era como un awakening, como ver las cosas que no hay esa separación que estamos hablando, que es una cosa sola. Somos un ser humano, y obviamente creo que muchos ya escucharon sobre eso, que somos seres espirituales teniendo experiencias terrenas. Es eso que somos. Entonces, eso que es tu espiritualidad jamás va a salir de ti, porque es lo que eres. Lo que estás teniendo es experiencias terrenas y esas experiencias a través del trabajo, a través del papel de ser papá, mamá, a través de los diversos roles que tenemos acá. Pero tu espiritualidad no está separada porque es una cosa sola. Entonces, cuando empiezo a comprender eso y empiezo a recibir herramientas, es lo que empieza a dar más claridad. Y aquí es otra parte interesante, Javier, porque nosotros pensamos que tenemos que ir por las cosas más sofisticadas. O sea, cada día que alguien dice, hay un nuevo hack, hay una nueva forma para que tú hagas tal cosa y tal cosa, nosotros ya levantamos la orejita, déjame aprender, déjame ver lo que está enseñando. Pero lo que es válido en la vida realmente son los basics. Si tú quieres adelgazar, deja de ir a dietas sofisticadas y regresa a los basics, que es comida cruda, es alimentación natural. Si tú quieres tener calma mental, deja de buscar herramientas, espacio para meditar y lo más iluminado, y aquí tiene que tener la vela, y tiene que tener el incienso, y tiene que tener la música ambiente, y vete a meditación trascendental, donde tú puedes sentarse solamente en un lugar, repetir un mantra por un poquito tiempo y ya está en ti mismo. Si tú quieres, por ejemplo, entenderte mucho más, deja de intentar hacer cursos fabulosos donde me den las claves y las preguntas. Hace journaling. Y cada día en la mañana empieza tu día preguntando cómo me siento ahora y deja que salga todo aquello. Sin qué voy a hacer en el día de hoy, mi planeación, qué voy a hacer, nada de eso. Solo escribe cómo me siento y deja que salga en el papel y te vas a espantar de las cosas que salen. Yo, de hecho, journaling es una de mis herramientas favoritas y la uso también como una técnica de vaciar la mente. Yo, entre cada cliente que tengo, cada persona que afortunadamente llega en mi mundo, yo quiero dar el mejor de mí. Yo quiero escuchar, tener una escucha muy activa con esa persona. Quiero entrar en el mundo porque siento que el amor, en algún momento te dijiste eso, pero para mí el amor hacia el otro es entregarte al otro. Es realmente, tú eres en ese momento la persona más importante, tus oyentes también, pero la persona más importante del mundo para mí es Javier en ese momento. Yo estoy totalmente contigo. Y es esa necesidad que yo tengo en cada interacción que yo tengo. Y lo que hago entre sesiones o entre comunicaciones que tengo es esto. Terminé contigo, la primera cosa que hago es descargar mi mente, porque yo quiero estar vacía para mi próxima conversación. Yo quiero honrar nuestra conversación. No puedo hacer eso si estoy pensando, uy, prometí al otro cliente que iba a enviar tal cosa. ¿Dónde está aquel libro? Además, ¿será que olvidé hablar alguna cosa? Mejor pongo en el calendario para no olvidar. Claro. Si estoy así, ¿cómo puedo tener una conversación contigo? Ahora, imagínense el mundo empresarial. Cuando estamos tras una junta, termina una junta y vamos para otra, y además alguien surge en el pasillo preguntando una cosa, totalmente inconscientes. Es ese el punto de cuanto más herramientas tú usas, como esas básicas, más consciente tú te vas quedando. Y para mí, el tema de meditación creo que ya hablamos, pero el tema de herramientas, siempre busque las más básicas. Si estás perdido en la vida, si no sabes, si estás agobiado, regresa a las cosas más básicas, que para mí son meditación, el journaling, el box breathing, respirar, es algo que te oxigena el cerebro, es súper poderoso y lo tomamos como nada. Baño de agua fría es súper poderoso, te despierta, te hace con que las hormonas te activa.
Dormir, por amor de Sí, Dios, sí, dormir. Y todos dicen, pero yo duermo 6 horas, es más do que suficiente. No es más do que suficiente. Nuestras conexiones neuronales ocurren, o sea, la memoria funciona durante nuestros periodos de descanso. Es ahí en la noche donde Se las genera la nuevas sinapsis, claro. informaciones criam la sinapse com memórias anteriores e aí vão Y se criando generan las laços ideas. e é onde tu amanhece todos os dias mais inteligente. Se não lo haces isso, se não permites esse espaço, como vai ocorrer essas sinapses? Como vai ser que tu cérebro quede mais inteligente e conserve informação? Então, quando tu sientas que estás perdendo a memória, de repente não acorda nada, regresa a los basics de dormir más tiempo. Y, by the way, la meditación trascendental lo que te hace en ese estado de calma es justamente permitirte ese espacio para que las conexiones se den. Entonces, además de la noche, que es el periodo donde estás en silencio, también con esos pequeños momentos que tú haces, tú estás favoreciendo para que esté más conectado. Wow. A ver, platícanos un día en la vida de Soraya. O sea, con todo esto, y antes de seguir, porque quiero tocar un par de temas más, en fin, pero platícanos un día en la vida de Soraya. Creo que eso puede ilustrar muy bien cómo pones en práctica estas herramientas. Yo tengo una teoría, vamos para Tim Ferriss. Tim Ferriss una vez me enseñó una cosa a través de un podcast que tenía, alguna entrevista que dio, que él tenía una fórmula que es tomar una decisión que conlleve muitas decisões. Está super padre isso, porque ele explicava que e naquele entonces ele escrevia resenhas de livros todo o tempo. Não sei nem se hace hoje, creio que já não está sendo como hacía antigamente. Hacía resenhas de livros e mandava para a gente. Pero de repente um montão de amigos, um montão de gente começou a mandar livros, ou editoras, mandando livro para ele, dizendo, haz el mío também. Oye, ¿puedes opinar sobre el mío? E al principio era algo divertido, pero de repente ele notou que, Deus mío, tenho 50 milhões de livros aqui, nenhum que me interessa realmente, como que me perdi em todo isso, não? Ou seja, tenho que agora quedar muito mais enfocado a los demás do que em mim mesmo. E aí ele tomou uma decisão de mandar uma carta para os editores, para os amigos, para todos, dizendo, que crees? Esse ano tomei uma nova decisão de ler solo livros antigos, livros que eu já haya leído em minha vida. Não vou ler nenhum outro livro. Solamente com essa decisão, ele cortou todas as petições, cortou toda a história de los amigos dizendo, porque existe aquele primeiro e não eu, e coisas assim. Então, era uma decisão que cargava um montão de decisões. A partir do momento que aprendi isso, apliquei em minha vida. Qual é uma decisão que eu tenho que tomar para que eu não tenha que resolver todos os dias se vou fazer meditação, se vou fazer journaling, se vou fazer exercício físico, os bons hábitos que queria implementar. Porque é muito difícil tu parar-se na manhã e quedar, pero hoje sim está chovendo, e como está chovendo, não é um bom dia para exercício. Hoje sim despertei retrasado, se está retrasado, melhor o journaling lo dejo para a noite. Empiezas a questionar absolutamente todo. Então, minha decisão foi ser, eu vou ser a melhor versão que eu possa ser. O que significa isso? Para mim, é um set de hábitos. Eu tenho meu toolkit de hábitos, que é o que quero cumprir durante o dia. Tampouco tenho essa regra de tenho que fazer todo na primeira hora da manhã, aunque, obviamente, na primeira hora da manhã é o espaço onde tu tens mais liberdade e não tens tanta interferência do mundo. Pero eu não queria quedar encasillada no tema de tenho que fazer isso em determinado horário. Eu posso fazer quando eu quero, contanto que eu cumpla com meu toolkit. Então, indo direto a tu pergunta, o que hago é amanezco, hago um pouco de exercício, terminei o exercício, imediatamente me sento e hago meditação. Imediatamente depois da meditação, eu hago journaling. Depois do journaling, já vou para meu desayuno. Me encanta aprender nas manhãs. Então, eu sempre escuto podcast ou leio alguma coisa na manhã. Esse é meu set de atividades durante a manhã. E durante o dia, hago muitas journaling e na tarde, hago outra vez meditação. Essa é minha vida em relação aos hábitos. No, pues buenísimo. Me encantó este concepto de la decisión que te ayuda a eliminar decisiones, ¿no? A veces pensamos que tenemos que tomar más. Y las grandes personas, inclusive Steve Jobs y todos estos, se vestían de cierta manera. Así es. Para evitar tomar decisiones, ¿no? Y vivimos overwhelmed, saturados de decisiones que tenemos que tomar. Pero bueno, eso creo que va a ser muy útil para toda la gente. ¿Cómo se da la transición, Soraya? No profundizamos en esto.
del mundo corporativo hacia tu versión de empresaria y Difícil. coach. Claro, Muy pues, el difícil. Hero's Journey. Y Las esa- tentaciones, Así los es. enemigos, los malos de la fiesta. ¿Sabe dónde fue la parte más difícil? El detach con el personaje. Yo tenía un personaje que interpreté durante muchos años. O sea, trabajé 27 años en el mundo corporativo. Y mi personaje era una ejecutiva muy exitosa, que es llamada en todos los foros para dar conferencias, una ejecutiva que sabe mucho del mundo ejecutivo porque pasé por muchas empresas. Ese era mi personaje. Y ir para cualquier otra cosa tenía que ser a la altura de ese personaje. Cuando tengo ese wake-up call o ese awakening, como te dije, trabajé muchísimo en mí en todo ese tiempo, pero muchísimo, años y años, indo atrás de maestros y aprendiendo mucha cosa. Y me vi transformada y de repente empecé a sentir mi vida ligera, mi vida tranquila, mi vida... Todo que yo quería estaba ahí, todo. Estaba muy completa. Y fue ahí que yo dije, no es posible que otras personas no puedan tener eso. O que tengan que pasar su vida entera para llegar a los 60 años y descubrir eso. Yo tengo que hablar de eso, yo tengo que hacer eso. Entonces, en ese momento, y voy a decir tal cual fue, en ese momento yo estaba en ese, ¿cómo hago para pasar esa información? Porque en el ambiente de trabajo no sentía que podía compartir ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, ¿para dónde voy? Y un día me llega una invitación de una amiga muy querida que estaba haciendo un proceso de coaching. Ella estava haciendo um processo de coaching e dijo, nossa, estou encantada, me está ajudando muito. E eu disse, bueno, déjame ver qué es esto. E fui para essa sessão de coaching. Foi muito bonita a experiência de receber o coaching e me picou. Eu disse, wow, creio que tem mais coisas que posso aprender. Además de todo isso que hice, há mais coisas que posso aprender para tomar melhores decisões. E aí fui a uma certificação de coaching. Pero al principio puramente porque soy súper curiosa y lo que me encanta, yo quiero hacer certificaciones, estudié muchísimo neurociencia, estudié todo por pura curiosidad. Entonces entro en ese proceso de certificación, pero nunca, jamás en mi vida pensaría que un día sería coach o iría para esa profesión. Hago la certificación de coaching y al final de la certificación tiene como un entrenamiento como los becarios que tienen que dar coaching para otras personas y tal. Empiezo a hacer eso y las personas a mi alrededor empiezan a ver transformaciones con pocas sesiones y yo dije, wow, eso probablemente es una profesión. Termino eso, esa certificación, estoy súper picadísima con el tema de coaching y no paré más. Y de ahí quise hacer el segundo, quise hacer el tercero. Las personas fueron llegando a mi alrededor, yo fui dando las herramientas y veía como las personas con pocas cosas se liberaban de las cargas. Con pocas cosas cambiaban paradigmas, liberaban-se de creencias. Y era tan bonito que yo dije, ok, entonces yo tengo que encontrar una forma de combinar el mundo empresarial con esto. No encontré. Entonces salgo del ambiente del corporativo y digo, voy a quedar como un año sabático para poder ver cuál va a ser mi próximo paso. Pero tengo esa certeza dentro de mí que este está un camino más cercano del amor, de todo aquilo que yo quería hacer, do que el mundo empresarial, que está bien servir a los clientes, pero la conexión ser humano es otra historia. Ahí sí puedo dar eso y puedo liberar un montón de gente. Salgo entonces del mundo corporativo, quedo ese periodo escribiendo mi libro de Customer Experience, porque mi mente estaba... ok, pero no puedo bajar de lo que era. O sea, voy a seguir aquí muy, muy bien posicionada. Entonces, las empresas me contrataban como consultora de Customer Experience. No fue un año sabático para nada. Trabajé muchísimo en mi libro en ese momento. Pero también fui empezando a dar procesos de coaching. Fue como una combinación de todo. Y de ahí, al final de ese año, yo tuve la certidumbre interna de... Es esto. O sea, llámese coaching, mentoría, advisor, lo que quiera. Lo que quiero es pasar esas herramientas para otras personas. Y yo sentía también
La ironía es que yo estaba intentando alejarme del mundo corporativo y cuanto más intentaba alejarme, más venía gente del mundo corporativo para acordarme, no vas a alejarte de nada. Entonces me llegaba mucha gente del pasado que estaba trabajando conmigo diciendo, wow, ahora estás haciendo eso, podemos trabajar. Entonces, nunca salí del mundo corporativo, esa es la gran verdad, solo que estaba en otra posición sirviendo a esas personas. Y cada vez más empecé a ver líderes como yo, que estavam com a mesma cérebro fragmentado, que estavam com as mesmas dúvidas, com a mesma sensação de vazio e etc. E eu comecei a dizer, sabe que tenho que ajudar a essas pessoas, tenho que ajudá-las, porque são os líderes, são os que estão inspirando a outras pessoas abaixo, são líderes em casa que estão inspirando a outras pessoas dentro, seus filhos, o que vão ser amanhã. Então, todo el mundo para mí es un reflejo de quién son esos líderes. Si tú no estás haciendo un buen trabajo en el trabajo, estás ahí haciendo micromanagement, está súper enfocado en ti mismo todo el tiempo, ¿cómo van a estar las otras personas que están abajo de ti? Si tú llegas en casa súper cansado, si estás súper estresado todos los días, ¿qué tus hijos están aprendiendo sobre la vida? Que es una vida de sacrificio, que siempre tenemos que reclamar, que siempre tenemos que manipular a otras personas para poder estar bien. O sea, ese es el tipo de enseñanza que estamos pasando para todos, aunque no sea verbal, simplemente por nuestro comportamiento. Entonces, de ahí me quedo muy enfocada de ayudar líderes y ese fue el foco definitivo. Me encanta, lo he vivido en carne propia y creo que es el perfecto o la perfecta coyuntura para entrar al tema del liderazgo consciente. ¿Qué es liderazgo consciente y por qué es importante? El tema, entonces, para mí todos son líderes, o sea, todos nacemos con tabla de líderes, hasta porque no hay diferencia entre los seres humanos. Nosotros, ese ser que está dentro de la capa de cebolla, somos iguales todos. Sin embargo, algunos tuvieron más experiencias en la vida y más oportunidades de ejercer ese liderazgo do que otras. Y es justamente ahí, en ese ejercer ese liderazgo, que las personas se difieren. Algunos siquiera quieren tocar essas águas de yo líder, no, prefiero ser un follower, pero está ahí. Todos tenemos tabla para líder y algunos son muy buenos como líderes en la iglesia, pero no quieren ser líder en el trabajo. Otros son muy buenos con los amigos, pero no quieren ser en la vida social o en casa. Y así va. Entonces, liderazgo todos tenemos, pero el líder que tú eres hoy va mucho por la experiencia que tú tuviste en la vida. Entonces, si las empresas que tú trabajaste desde jovencito son empresas donde te tenía que comértelo o tenía que esperar que te aplastaban o tenías que matar al jefe para que tú vayas a la próxima posición, o tenías que defenderte todo el tiempo, quedar aquí con la espalda mirando quién te va a dar la puñalada, ¿qué crees que vas a hacer el día de hoy? Con más edad. Lo mismo. Con más poder y con más herramientas. Nossa, tiene una película buenísima que se llama El experimento de Stanford. No me acuerdo si tú viste Sí, eso. no, me la recomendaste varias veces. Creo que no, bueno, creo que sí la vi en su momento. Creo que sí, pero solo haciendo paréntesis, después me recuerda para regresar al liderazgo consciente. Pero en el experimento de Stanford, ellos hacen un experimento en una escuela donde... Es un experimento real, por cierto, ¿no? Un experimento real, donde ellos ponen algunos universitarios, llaman a esos universitarios para interpretar un determinado papel, solamente para ver cómo es el comportamiento de las personas. Creo que el doctor era el doctor Zambrero, no me acuerdo bien el nombre, pero hay un investigador entonces que quiere hacer ese experimento. Él como que adapta el sótano de la escuela para que parezca una cárcel, una prisión. Sí, la vi, ya me acordé perfecto. Como si fuera una prisión. Entonces toma esos estudiantes y dice a los estudiantes, a ver, ¿tú quieres participar? Bueno, vamos a hacer un sorteo acá, tú vas a ser el guardia. Y tú vas a ser el prisionero. Y tú vas a ser el segundo guardia. Y tú también prisionero. Y cada uno va teniendo un papel. Entonces, esos estudiantes, pensando como si fuera una obra de teatro, entran en ese experimento y acaban entrando, participando y siguiendo las reglas como son.
¿no? Las reglas es, tiene que obedecer todo si eres el guardia, si eres el guardia tiene que decir y los prisioneros van a obedecer, y etc. Y ahí, en esa situación, están todos allá, literalmente, el escenario que hicieron era como si fuera un cárcel, realmente. Tenía una cama muy sencilla, con una colchoneta, casi todo sin ventanas, como si fuera una cárcel. Entonces, los primeros días, los estudiantes que estaban como prisioneros, divirtiéndose al máximo, ¿no? Entonces decían los guardias, no te voy a obedecer, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, y haciendo de su forma, de la manera como quería, porque estaban viendo como diversión. Y los guardias ahí diciendo, Dios mío, ¿qué hago para convencer al prisionero? No me está haciendo caso. Entonces iban lá con el investigador o con la persona que estaba haciendo esa experiencia y decía, es que no me obedece, le estoy diciendo para hacer, pero no me obedece. Y el guardia, el investigador le decía, no, pero usa mano dura. Ejerce tu poder. Ejerce tu poder. Y así fue por algunos días, nada pasaba, hasta que del experimento va con el guardia y dice, te vamos a quitar de acá, no estás interpretando bien tu papel, tú tienes el poder, tú estás en una posición mucho mayor do que todos ellos. Mira, esas personas son basura, cometieron crímenes, están acá. Y empezó a plantearle eso en la cabeza. Y los prisioneros empezaron a quitarle el ánimo. Ustedes son lo peor de lo peor. Ustedes están aquí de favor, deberíamos quitarlos de aquí porque ustedes no merecen nada. Y fueron bajando la estima de esa gente. Eso pasaba de un lado y pasaba del otro lado. Con el paso del tiempo, algo increíble empezó a pasar en ese experimento. Los prisioneros empezaron a quedar con muy baja estima y empezaron a acatar todo lo que los guardias decían. Entonces los guardias decían, oye, te avento la comida en el piso y tú vas a lamer la comida del piso, vas a comer del piso, y los prisioneros hacían. Es como si en algún momento de esa historia las personas perdiesen total conciencia de que estaban interpretando un papel. Sí. Los prisioneros submisos total, sufriendo, algunos con problema mental, gritando que querían salir, que querían liberarse de la cárcel, que por favor llamasen a sus familiares para ayudarlo. Los carcereros haciéndolos, humillándolos día tras día, pero de la peor forma posible. Sí, deshumanizándolos. Y cada vez más fuertes. Cada vez que los otros quedaban más chiquitos, los otros quedaban más fuertes. Más fuertes, sí. Eso es exactamente lo que pasa en el ambiente de trabajo. Es exactamente lo que pasa con los líderes no conscientes. Ellos tienen mucho poder. La empresa le da el cargo, la empresa le dice, tú tienes 150 personas, presupuesto, poder de quitar y poner quien quiera, y de repente tú te ves aquí y dices, yo soy el mayoral de la vida, yo soy aquí el presidente, el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Y las otras personas que están ahí abajo, cuanto más te ven con poder, más chiquitas van a quedar. Oye, no puedo hablar para el jefe que está mala, porque si lo hablo me va a poner en la cárcel. No puedo dar opinión sobre tal cosa, porque si doy va a pensar que yo estoy entrando en una zona que no es mi. Y empiezan a hacerse chiquitos. Y de repente esa dinámica en la empresa entera ocurre, de chiquitos y mayores. Eso es un líder no consciente. Es un líder que destrói. Es un líder que hace con que la gente, en lugar de sacar sus mayores fortalezas, cada día se estén achicando más porque están con miedo. Entonces, ese experimento es muy representativo de lo que pasa en nuestra vida. Lo mismo en casa, lo mismo donde tú quieras, con política. Es lo mismo que pasa en cualquier lado. Nosotros damos mucho poder a las otras personas y de repente quedamos chiquitas, obedeciendo y acatando todo lo que dicen. Y en ese hay una cosa que se llama drama triángulo, y en eso todos están ahí en el drama, uno haciéndose de héroe y otros haciéndose de víctimas, todos peleando aquí abajo y nada consciente y nada enfocado en lo que debería ser. ¿Qué es el contrario de eso? Un líder consciente. Un líder consciente aplica mucho lo que se llama servant leadership, que es un líder que sirve a sus colaboradores, que es un concepto que existe desde siempre, pero la gente no puede verla. Un líder que sirve a sus colaboradores es, otra vez, regresando a los basics, es lo más natural que puede ocurrir en la vida. ¿Para qué tú contratas gente en la empresa? Para ayudarte a ejecutar alguna cosa por las habilidades que cada uno tiene y suma esas habilidades y todo sale muy bien del otro lado. Entonces, ¿qué sería tu papel como líder? Dar más para cada uno que necesitas tú para hacer bien tu trabajo. Ese es un líder que sirve a otros. Te doy más cosas para que tú hagas muy bien y para que todos salgamos muy bien al final.
Lo que se hace es, tú no, yo te voy a aislar porque tú eres incompetente. Déjame sacar otro aquí que es el estrellita del grupo y a ese sí le doy más carnita para ayudarlo. Y de repente está ese lío dentro de la empresa. Entonces, la falta de conciencia es esto. Es, yo ejerzo un poder, estoy ciego, no estoy viendo nada do que está pasando y día tras día eso va ocurriendo. Día tras día yo voy lidiando con otras personas, lidiando con peers de la misma forma. Día tras día se cría el dramón dentro da empresa e de repente a cultura da empresa é esta e tu diz, tenho que arreglar isso, não sei por onde começar. Claro, a cultura da empresa já é esta, porque as pessoas veem sus similares, não? Então, se de repente claro, tu eres adoptan ese comportamiento e as pessoas são reconhecidas por determinados claro. comportamentos. Então, é muito interessante quando, por exemplo, as metas, não, do ano se dão e tu vai ver o líder, esse é a estrela do grupo, hace todas as metas, Deus mío, vamos dar mais bônus, vamos premiá-lo, vamos dar um prêmio, vamos dar um quadro em la parede, e é o que mais maltrata a gente. Pero como a métrica que está medindo é solamente por las ventas ou solamente por los resultados, obviamente essa pessoa sale favorecida contra outras que estão realmente tentando aplicar servant leadership e todavia não ligou allá, essa pessoa vai ser a mais desmerecida do grupo. By the way, Simon Sinek habla muito disso para quem queira aprender más sobre el tema de Infinite Game, que es de largo plazo en lugar de short term. No, pues, en fin, yo aprendí todo esto yo creo que los primeros años que estuvimos trabajando juntos y me cambió totalmente la perspectiva. Y la verdad es que, como dices, son conceptos que son relativamente simples, ¿no? Este tema del triángulo del drama, el leading above the line, ¿no? Y es generar también este toolkit que te ayude a ser consciente en todos estos momentos, ¿no? Me acuerdo, yo siempre he sido muy impulsivo y me decías, respira. Tan sencillo, ¿no? Como eso, ¿no? Y en fin, creo que me has ayudado a desarrollar un set de toolkits que me han ayudado muchísimo en la vida. Déjame entrar nesse tema, porque dentro do liderazgo consciente, como se hace um líder consciente? Ou seja, estou nesse lío todo, como salgo dessa trampa mental? Liderando a ti mesmo primeiro. Claro. Esse é liderar a ti mesmo primeiro é, primeiro, autoconhecerte. É saber, por exemplo, quais são os triggers, quais são as coisas que hacen e me quitam de meu estado natural. Como, por exemplo, havia uma época em minha vida onde eu não sabia como lidar com pessoas que ligavam retrasadas, que falhavam com compromissos ou que diziam determinada coisa e não cumpria. Que eram impuntuales. Deus mío, que dificuldade eu tinha com isso, pero era tão forte que me hacía fisicamente sick, me deixava mal fisicamente. E isso se repetiu durante muitos anos de minha vida, coisa que eu, naquele entonces, só pensava, bueno, vou alejar essa pessoa, ou vou provar-lhe que ela está incorreta, ou vou cambiar de provedor, porque esse não pode. Ou seja, era como reaccionar a todos os eventos. Uma vez que me di conta que esse era mi trigger, o problema não é de los demás, o problema Claro. sou eu que não sei lidar com isso, empecé a lidar de outra forma com isso. Por exemplo, aproveitando o tempo que eu tinha entre a pessoa ligar e lendo um livro, ou contestando e-mails, ou fazendo. Às vezes eu dizia, por que não retrasou mais? Porque me dava mais tempo de terminar as coisas. Ou seja, cambiou completamente. Então, nós temos ferramentas, mas se não estamos atentos a quais são as coisas os triggers, quais são os disparadores que temos, salimos no ambiente de trabalho defendendo-nos todo o tempo, dizendo, não me ataque, e te vou atacar. Todo o tempo estamos nesse jogo. Quando vamos ter espaço mental para conectar com nossa criatividade, Claro, sí. com a intuição, com a inteligência interior. Se estou todo o tempo nisso, ou defender ou atacar, ou defender ou atacar. Então, liderar a si mesmo é isso, é regressar a ti mesmo, é primeiro entender quais são tus motivadores, por que hago o que hago, quais são mis triggers, porque em que momentos tenho me cambio emocional. Há determinados eventos que te põem para baixo. Não tem que ser nenhum evento específico, uma situação no trabalho. Eu tinha uma de meu chefe chamando às 6 da manhã uma junta, todos os lunes, tínhamos às 6 da manhã conference call para dizer como ia a semana. E todos recebiam reganhos. De las metas não estão. Isso para mim era um trigger que me acabava com a semana. Aunque o jefe dijera, e também tuvimos não sei o que, bueno, aún assim me deixava com, Deus mío,
6 de la mañana de un lunes. Siquiera estoy pensando todavía, déjame estructurar mi mente, qué quiero hacer con todo aquel entusiasmo. Entonces, el domingo para mí ya era fatal, que ya sabía que el día siguiente Claro. ya tenía que empezar así. Hay determinadas situaciones que te quitan energía, que te restan energía. Hay otras que te elevan energía. Cuando veía el grupo organizado, trabajando junto, ¡puf!, me subía. Aunque yo no estuviera allá, me subía el entusiasmo. Yo decía, eso, ahí estamos, como un grupo conciso. Entonces, tenemos que analisar cuáles son esos momentos e intentar adaptarlos a nuestra vida y decir, ¿quiero estar o no quiero estar? Pero si tú no lideras a ti mismo, jamás vas a Vas a saber poder de eso. liderar a nadie. ¿Cómo se hace la Claro. lideranza de uno mismo? Journaling, meditación, todo que te ayuda a entrar A en ti generar mismo primero. conciencia. Propósito de vida, Soraya. Lo has mencionado varias veces. Yo creo que está muy ligado a esto que estamos hablando. Sí. El propósito de vida es algo tan interesante. Nosotros pensamos que tenemos que salir por la vida y encontrar el propósito. Y el propósito jamás lo encontramos. El propósito te encuentra. Es solo escucharlo. Tu propósito ya está dentro de ti. Es solo escucharlo. Quiero que imaginen el siguiente. El propósito es como algo muy ligero. No podrías vivir un propósito de vida si no fuera así. Es algo muy ligero, es algo muy fácil de hacerlo. Cuando tú estás en búsqueda y búsqueda, lo que estás haciendo es el hard. Es trabajo difícil para intentar encontrar algo. No estás en el camino del propósito si estás ahí. El camino del propósito es ligero. Es la primera cosa que tienen que entender. Ese camino ligero pasa por algunas fases. Existe el propósito interno y el propósito externo. Así lo divido. El propósito interno es uno donde tú te conectas con lo que más ama en la vida. Entonces, hubo un momento de mi vida donde yo percibí, wow, me encantan los libros, me encanta conocimiento, me encanta enseñar, me encanta acabar con la injusticia porque no puedo ver a una persona sufriendo que de verdad me transforma. Me encanta todas esas cosas, pero muy aislados, muy libro acá, personas allá, conocimiento acá. Y yo decía, yo tengo que hacer alguna profesión, alguna cosa que junte todo eso. Y la verdad que no tienes siquiera que pensar en eso. Tú tienes que pensar en cuál es la causa cercana a tu corazón donde tú podrías usar eso. Pero es casi sin esfuerzo. Es como tú con el tema de la riqueza. ¿Cuál es la cosa que me da natural? Y si vemos Ikigai, tiene algunos componentes de eso. ¿Cuáles son las cosas que amo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son las cosas que si pudiera hacer todos los días, aunque no me pagara, yo haría y aún así estaría feliz? Bueno, estaría hablando de riqueza, estaría abriendo la conciencia de la gente en relación al dinero, estaría permitiendo que las personas diferenciasen lo que es wealth y lo que es rich. Todo eso haría en mi vida. Ese es tu propósito interno. No importa si está todo fragmentado, pedacitos, pero esa es la causa. Para esa causa, tú usas los libros que tú amas, tú usa el conocimiento, tú usa las causas de injusticia que te mueven el corazón, usa cada una de esas cosas. Y ahí pronto, tú ya tienes tu propósito interno. Ese es el camino más fácil. Otra vez, los basics, ya está ahí. Ya Claro, está. pero que es simple, más no sencillo, ¿no? O sea, claro, los basics, ¿no? Pero, ¿Cómo te das cuenta de eso? Teniendo espacio mental. claro, pero bueno, todo esto lo juntas con pues, el agitado mundo en el que vivimos, con las capas de la cebolla, con los problemas que hay en todos los frentes que tenemos, Con el personaje que interpretas. con el personaje que interpretas, ¿no? O sea, este gran personaje que has ido creando, ¿no? E invirtiéndole a ese personaje, pero que más que estarte ayudando te está perjudicando, te está generando sufrimiento, te está generando dolor, te está generando problemas. En fin, simple, como bien dices, más no sencillo. Porque yo sí creo que este es un trabajo del día a día. O sea, no es un tema que agarres y mágicamente se pueda resolver, ¿no? Y tener mentores como lo has sido tú, mi querida Soraya, uno de los más importantes, o sea, sin lugar a dudas, en mi vida, que me has enseñado tanto, pues te dan, ¿no? Esas herramientas, te dan esa guía, te dan ese amor, esa presencia que siempre que compartimos un foro estás presente, no nada más físicamente, sino energéticamente, espiritualmente, y que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Pero bueno, al final del día el trabajo es de cada uno. Y ese, te voy a decir la parte más complicada. Solo terminando el tema del propósito, tienes el Sí. propósito interno y tienes el externo. Ok. Una vez que tú detectas ese propósito interno, tú ya puedes ser feliz solo con eso. Porque hay una noción de que, ok, para que yo pueda vivir mi propósito, tengo que salir de mi trabajo.
No, porque mi trabajo no tiene nada a ver con el propósito de vida. Pero a veces tú puedes encajar todas esas cosas que son tu propósito interno, tu causa, lo que son tus talentos, lo que son tus fortalezas, las cosas que tú amas, en el propósito, en el trabajo que tú estás. Solo no estás viendo cómo conectar A con B. Pero no tienes que cambiar totalmente tu vida si tú quieres vivir tu propósito dentro del trabajo. Solo tienes que quedar más aware. Más consciente de que la causa está ahí. Obviamente, si la causa no está ahí, está muy dispara. Sí. Si trabajas en algo que es completamente lo contrario, pues tal vez sí, ¿no? Inclusive de tus valores y todo, es otra historia. Pero 70% de las veces tú puedes encajar tu propósito dentro de donde tú estás y no tienes que buscar otro trabajo. Pero ese es el propósito interno. El propósito externo es decidir cómo sirvo al mundo a partir de ese propósito. Okay. Entonces, vamos a decir que voy a usar mi ejemplo. Yo, como dije, yo no puedo soportar personas sufriendo, principalmente cuando veo jóvenes que están quitando la vida o que están en conflicto total, o incluso personas mayores que dicen, fallé toda mi vida, o sea, llegué a ese punto, abandoné mis hijos, perseguí una carrera de presidente, hoy soy presidente de la compañía, pero estoy súper infeliz. Yo digo, nadie tiene que pasar por eso, nadie tiene que sentir esas cosas, aunque tenga tomado decisiones equivocadas. Entonces, el propósito externo es lo que vas a hacer a partir de ese propósito interno. Es, para mí, si mi causa interna es ayudar personas a ganar más conciencia, a ser líderes más conscientes, mi propósito externo yo puedo vivir de varias formas. Yo puedo vivir ese propósito externo a través de muchas misiones. Entonces, es otra equivocación que las personas tienen de pensar, tengo que tener una misión en la vida. Entonces, si yo decidí que voy a hablar sobre riqueza, yo tengo que, para ejecutivos, yo tengo que seguir ese camino y ese va a ser el camino siempre. No, yo hago sobre ese tema de conciencia, yo doy clases para niños, abriendo la conciencia de los niños. Yo trabajo con ejecutivos, yo trabajo con personas mayores para mostrar que todo aquello que hicieron en el pasado no pasa nada. Hoy tú eres otra persona, transforma, da para otros. Yo tengo muchos caminos. Yo soy autora de libro, estoy escribiendo tu libro ahora. Yo soy conferencista, yo soy múltiples papeles. Yo tengo muchas misiones en la vida. Entonces, una vez que tú encuentras tu propósito interno, tu propósito externo, que es cómo va a servir al mundo, puede tener múltiples misiones. Es como, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk descubrió que dentro de él le encanta el tema de ingeniería, le encanta el tema de explorar cosas, y él hace eso con Tesla, él hace eso con SpaceX, él hace eso con Twitter, son múltiples misiones dentro de un propósito interno. Y esa es la parte más bonita. Ahora, te voy a decir, yo tengo todo un programa sobre temas de propósito que se llama Seeking for Meaning. Porque para mí, más importante do que el propósito es encontrar ese sentido en la vida. Y por eso me encanta tanto el Search for Meaning de Viktor Frankl. Es encontrar lo que es realmente el significado de la vida. Esse programa que tenho tem 4 fases principalmente. A primeira é o awakening. A segunda é drop the weights, liberarte de los pesos. A terceira é inner purpose e a quarta é outer purpose. Hablando rapidamente de cada uma delas, porque quero deixar um video que todos deveriam assistir na vida, se chama The Shift. El cambio, é um video que está em internet de Wayne Dyer. Y es un video que tiene el poder de transformar tu vida. No lo digo a la ligera. Tiene el poder de transformar tu vida si tú lo asistes con la mente de principiante y de estudiante. Si lo ves como cualquier película del cine, olvídate. Pero si lo ves con la mente de estudiante, tiene el poder de cambiar tu vida. Una de las cosas clave que Wayne Dyer habla y que tiene a ver con la primera fase de mi entrenamiento es que existe un amanecer y un atardecer de la vida. En el amanecer de la vida es como quiero, tengo. Es aquel donde tú tienes que luchar muchísimo para adquirir cosas, para tener bienes, para tener estatus, para que las personas te respeten. Es todo muy forzado. Es todo tengo que hacer para ser. Las personas tienen que verme de determinada forma para ser. El atardecer de la vida es mucho más ligero. El atardecer de la vida tú no tienes que tener, tú solo eres. Y por ser, tú acabas inspirando a otras personas. Es como hacer y como ser.
Entonces, esa separación del amanecer y atardecer de la vida no tiene nada a ver con edad, tiene a ver con tu madurez espiritual y con tu conciencia, que es lo que venimos hablando toda nuestra charla. Cuanto más consciente tú estás que existe un amanecer y un atardecer, el atardecer tú perdes la ambición. Claro. Pero ganas la ambición. La ambición del amanecer es, tengo que tener para mí. Tengo que hacer las cosas, manipular personas, persuadirlas para mi propio beneficio. Claro. Es mucho push contra el pull del... Push y pull, exactamente eso. El atardecer de la vida, Atraer. tú también tienes Tú atraes. ambición. Atraes a las personas porque tú estás en el acto de servir. Claro. No pierdes la ambición, pero pierdes el ego. O sea, es como si en la ambición que tú tienes es, yo quiero hacer más, inclusive dinero, y ya vamos a entrar en esa partecita, inclusive quiero hacer más dinero, porque a partir de ese dinero yo puedo servir a más personas dentro de la causa que tengo en mi corazón. Entonces, es como una cosa completa, tú no pierdes absolutamente nada. En el amanecer, tú quieres el estatus a cualquier precio, o sea, tú quieres que te den aplausos, tú te quieres en la parte ego. de significancia y todo más. En el atardecer, tú no pierdes eso, porque esa es una de las necesidades humanas. Pero ese estatus, esos aplausos, viene a partir de que tú estás sirviendo a las personas. Tú no tienes que buscar el aplauso viene. El acto de servir ya hace con que las personas te reconozcan. En el amanecer, tú tienes que hacer dinero de cualquier forma, tengo que cambiar de empleo todo el tiempo. En el atardecer, el dinero viene a partir del acto de servir. Y el dinero es algo súper bonito dentro de esa ecuación, porque el dinero es como una energía también fluida. Es energía. Fluida, ¿no? Y el dinero viene a partir del valor que tú aportas en la vida de otras personas. Claro. Cuanto más valor tú aportas, más dinero tú vas a traer. Entonces, es ahí que el mundo material y espiritual se combinan, porque tú puedes estar trabajando muchísimo en el atardecer de una forma mucho más ligera y generando mucho dinero. Pero estás generando a partir del número de personas, es proporcional. Había una persona que decía, el estatus de tu cuenta bancaria es proporcional a cuántas personas tú estás sirviendo. Claro. Listo. O sea, sirve más personas, tú vas a ganar eso. Y la parte interesante es que ese acto de servir puede ser con cosas, no necesariamente tienes que salir y ahora tengo que crear mi empresa porque si no, no puedo servir, porque dentro de mi empresa no puedo servir. Tú estás servido con un producto. Hay, por ejemplo, gente que enriquece en Amazon vendiendo plástico, botella de plástico o copito de plástico para agua. Entonces, ¿cómo esa persona puede enriquecer? ¿Dónde entra en esa ecuación? Ella está sirviendo una necesidad de milhares de personas. Sí, sí. Entonces, no importa la forma como tú sirves, nosotros con el conocimiento, o alguien con un copito, o alguien con fondos de inversión, no importa cómo tú sirves, pero el acto de servir, y cuanto más personas tú sirves, o mejor, cuanto más valor tú añades, porque puede ser un grupo pequeño, más dinero tú vas a tener en tu vida. Fantástico. Híjole, yo no sé, o sea, me quedo con tantas cosas. De verdad, lo que me gustaría, Soraya, es que nos digas dónde te puede buscar la gente. O sea, dónde puede buscar tus libros, los newsletters, estos programas. Bueno, creo que en mi página, sorayacotby.com, pueden encontrar. Yo tengo un canal en Instagram que se llama The Ocean Theory. Y también allá publico muy a menudo temas espirituales y personal mastery. Y creo que puedes dejar mi correo en algún lugar. Del newsletter, porque tienes o sea, estás por sacar un segundo newsletter, ya tienes uno. Platícanos un poquito de ellos. El newsletter, empecé ese año, la verdad, el newsletter ya tiene varios números, pero voy hablando un poco también. La parte de Instagram está muy enfocada a Personal Mastery y a la parte de espiritualidad, y el newsletter está más enfocada en la parte ejecutiva, dando herramientas de mental models, decision making y cosas que los ejecutivos normalmente necesitan, sin olvidar esa otra parte porque es una cosa sola. Y en el número anterior yo estaba explicando un poco cómo yo ingresé en ese mundo de meditación. Y el próximo número es, como dije, viene súper especial porque viene con la entrevista de Alejandra Sandoval, que es una maestra increíble de meditación trascendental y que va a explicar lo que realmente pasa en nuestro cerebro cuando estamos meditando. Está fantástico. Bueno, pues no se lo pierdan. Ese va a ser el newsletter especial. Y de verdad, suscríbanse a eso. Y de verdad, no lo digo porque esté del otro lado de la mesa Soraya. Soraya es una de las 5 personas que probablemente más ha influido en mi vida. Soraya, te tengo muchísimo cariño, muchísima admiración. Y todas las personas que estén
preparadas para cursar este Hero's Journey o también que se sientan un poco en conflicto. En su momento también quiero saludar mucho a Gloria Navarro, que fue la persona Ay, sí. que nos conectó. Querida Gloria, si nos estás escuchando, también muchas gracias. Un Pero de beso. verdad, sí, te mandamos un fuerte abrazo. Pero de verdad, a todas las personas, porque estos son ciclos, como bien dices, no es un tema de que es, ya sabes, nada más a cierta edad o no, es un tema recurrente. Para mí ha sido un life changer el trabajar con Soraya, el también estar abierto a la ayuda. Desde muy joven he ido a terapia y la verdad es que es un regalo el que la gente te pueda ayudar y que te puedan servir y de verdad nadie lo hace con tanta pasión, con tanto conocimiento, porque tiene una brutalidad de conocimiento y también con tanto amor, que el amor es también tough love. Creo que pocas personas me han dado tanto tough love como tú y me han impulsado a crecer y hoy sin ti, o más bien yo no sería hoy Javier, el Javier de hoy sin ti. Entonces te lo quiero agradecer mucho. Busquen a Soraya. Y por último, una última pregunta. Ajá. Vamos a ir con la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Ya la adelantaste un poco por dónde va, pero me gustaría que nos digas cuál ha sido tu mejor inversión. Ah, hay varias, pero la primera es mi familia. Yo creo que quedar conectada con mi familia es mi fortaleza, es mi centro. Y eso es algo que todos deberían tener, su centro de alguna forma, tu come back home. Es algo muy importante para mí. Eh, La segunda inversión más importante probablemente es haber aceptado mi propósito. No fue algo fácil, no fue algo fácil permitirme escuchar. En algún momento tú dijiste, ¿cómo me conecto con el amor? O sea, es algo que es difícil para todas las personas porque lo vemos como partes aisladas. Sin embargo, el conectar y regresar a ese amor es quitar las capitas de cebolla, porque ele já está acá. El único que estás haciendo cuando no estás conectado es mirando demasiado para el lado de fuera y no para el lado de dentro. Para que tú puedas conectar los dos otra vez es empezar a mirarte. Y yo siento que aceptar mi propósito foi também conectar-me e aceitar o amor por mim mesma de uma forma muy espiritual, de una forma muy... esa soy yo. O sea, lo que está pasando aquí afuera, esos personajes todos, es como si yo fuera observador de esos personajes, pero yo estoy aquí. Esa fuente de amor está acá. Y cuanto más tú haces eso, creo que más posibilidades tienes en tu vida. Obviamente, viajes, libros, conocimiento, otras inversiones. Pero si yo pudiera decir a todos, la mejor inversión que tú vas a hacer en tu vida es reconectar contigo mismo. Buenísimo. Entonces, y aparte me parece muy congruente. Familia, amor propio, intuición, reconexión, Ándale. conexión con el universo. Creo que no hubo mejor manera de cerrar esta espectacular conversación. Sin duda ya entró en el top de las conversaciones que hemos gracias. tenido, de las 99 conversaciones que hemos tenido. Sí. No tengo nada más que decir que eres un rockstar, no nada más del dinero, sino de la vida. Muchas gracias. Y eres una gran mentora. Te tengo mucho cariño y admiración, Soraya. Muchas gracias. Igualmente, voy a dejar un libro, porque no me preguntaste claro. del libro. Y libro ese, favorito. Y Soraya es una ávida lectora. Es que quiero muchísimo que las personas entren en ese mundo y la mejor forma es Untethered Soul. Untethered Soul de Michael Singer, aunque sea que tú no te guste el libro y quieras escuchar, bueno, hay Vic, ¿no? Vic es muy bueno también para escuchar libros, pero también puedes ir en la internet y buscar los videos que tiene Michael Singer. Vas a empezar a comprender un poco de lo que es no reaccionar a los eventos, a mirar de una forma muy neutra con todo lo que está pasando. Vas a tener mucha paz. Entonces, ese es uno, obviamente hay millares lo de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos es buenísimo. Fantástico. Dentro de mi página de Ocean Theory, yo hablo muchísimo de libros. Entonces, quien quiera aprender más acerca de libros puede verla allá. Pero es muy importante que des un pequeño pasito. Es lo que espero a partir de ese podcast, que te agradezco inmensamente por haberme invitado. Creo que ya lo hiciste varias veces y no habíamos encajado tiempo, pero soy muy afortunada de estar acá, de poder compartir esa mensaje con todos. Mi deseo es que al menos a partir de la conversación de hoy, tomen un tema, uno que sea, y pongan en práctica. Lo que sea, lo que sea. Quieren tomar una decisión que conlleve muchas decisiones, quieren leer el libro, quieren estudiar un poquito más de Hero's Journey, lo que sea, pero tomen una pequeña acción a partir de hoy. Eso me dejaría encantada. Eso es fantástico. No me vas a creer, Soraya, las coincidencias de la vida, pero el libro que traigo en mi mochila es Untethered Soul. Bueno. Que voy a estar leyendo en el retiro al que voy la siguiente semana.
Ahí lo Entonces, tienes. pues coincidencias de la vida, sin saberlo, coincidiendo y conectando. Muchas gracias, Soraya. No, gracias a ti. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonoro.